confirma si ya va a empezar a grabar y eso. Les voy a pedir tres cosas: que den puntos de información para que haya mayor engage, respeto entre ustedes. Y dónde quieren los puntos de información, si por chat o por voz. Y pues nada, llamamos a Tiffany para que abra con este debate. Tu primera palabra. Ok. Déjenme poner mi tiempito. Ya va. Por favor, me indican si se escucha bien los voice. Los quiero por el chat. Ok, ahora sí. Ok, panel, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Creo que la tecnología termina siendo buena y ventajosa en el mismo sentido en el que tú comprendas que número 1 es inmediato, número 2 es accesible y número 3 termina siendo sumamente diverso. ¿Y qué pasa o quiénes usan este tipo de espacios? Creo que estos espacios son usados por múltiples personas, pero hay tres actores específicos en los que queremos enfocarnos en esta moción. Número 1, la gente que puede ser media con respecto a que tiene tendencias a vincularse antes de conocerse físicamente. Es decir, son personas que tienen como cierta capacidad de necesidad con respecto a las redes sociales para poder generar vínculos con las personas, porque creo que al final termina siendo importante que estas personas tengan un acceso a los espacios. ¿Por qué? Porque número 2, tenemos personas que pueden ser un poco introvertidas y lo que termina pasando con estas personas es que tienen a tener dificultades con respecto a las interacciones. Creo que al final son personas que número 1 pueden tener como ciertos problemas o ciertas limitaciones para interactuar físicamente en ciertos espacios, y creo que cuando tú utilizas la tecnología como herramienta, esto termina siendo como un poco más sencillo para esas personas. Y número 3, tienes a las personas que son sumamente extrovertidas, que pueden terminar incluyéndose en cualquier espacio, ya sea físico o ya sea digital. ¿Y qué pasa con esto? Creo que esto termina siendo importante en la misma medida en la que yo comprendo que las personas luego de la pandemia han tenido como cierto vínculos, han tenido como cierta cercanía con las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Creo que cuando hablamos de la pandemia era un tiempo en el que todos estábamos dentro de nuestras casas y que muchas de nuestras interacciones eran por medio de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Creo que al inicio de tener que interactuar con otras personas, este tipo de interacciones pueden ser un poco incómodas para algunas de las personas que capaz no tienen como estas habilidades sociales totalmente desarrolladas, o que tienen como algunas limitaciones porque son personas que tienen ansiedad social, o son personas que al final no tienen como esta cercanía o esta facilidad como pueden tener los que son más extrovertidos. Entonces, ¿qué pasa? Creo que número 1, entendemos cómo esta medida puede darnos como una comunicación que termine siendo mucho más accesible. ¿En qué medida? En la misma medida en la que permite abrir camino a conocer muchos tipos de personas. ¿A qué me refiero con esto? A que yo, por lo menos como una persona que no soy tan extrovertida, que tengo ciertas limitaciones o capacidades para interactuar con los demás, tengo un espacio seguro que es detrás de la pantalla y que termina funcionando como un preview. ¿A qué me refiero con esto y por qué esto es tan importante? Creo que también existe muchísimo el tema de que hay muchos estereotipos. Es decir, hay estereotipos de por lo menos de culturas, de razas, de religiones, estereotipos físicos que al final terminan limitando a las personas a conocerse entre sí. Y creo que cuando hablamos de que existe como esta tecnología o estos medios tecnológicos que permiten que tengamos como una amplitud en la forma en la que nos relacionamos, esto termina haciendo que se rompan las barreras. ¿Por qué? Porque permite que yo abra espacios para diversos intercambios de opiniones y que al final me termina ayudando a relacionarme. Y esto es precisamente lo que termina haciendo este auge, que las personas tengan como unos mayores espacios no solamente de discusión, sino también de comodidad, que lo voy a explicar mucho más adelante. ¿Por qué? Porque entonces me permite a mí relacionarme sin importar si yo tengo una precondición, sin importar si yo soy una persona que capaz no tiene las suficientes condiciones o la suficiente capacidad de relacionarse con las personas de una forma mucho más abierta o en algunos espacios físicos. Y con esto no nos referimos a que los espacios físicos no sean importantes, nos referimos más bien a que yo por lo menos tengo como una mayor interconexión con respecto a estos espacios online, porque por lo menos yo veo a mi compañero José todos los días en la universidad, pero aún así tengo que debatir con él de forma online, y esta es la forma en la que yo tengo una inmediatez o una accesibilidad a querer debatir o a querer tener como este tipo de espacios y a poder tener la accesibilidad a este tipo de medios. Creo que al final esto termina generándonos que yo tenga como estos foros digitales que terminan siendo buenos. ¿En qué medida? En la misma medida en la que yo termino entendiendo que se generan comunidades. Y este tipo de comunidades terminan siendo buenas en la misma medida en la que yo entiendo que por lo menos yo soy una persona que quiere exponer su idea en un hilo de Twitter, y por lo menos yo puedo exponer mis problemáticas, porque al final, número 1, se pueden buscar soluciones, número 2, se pueden compartir simplemente las ideas, o simplemente puedes también buscar como de exponer ciertas problemáticas. ¿Y qué pasa con esto? Creo que la existencia de las comunidades dentro de las redes sociales termina siendo sumamente importante. ¿Y por qué, panel? Creo que termina siendo sumamente importante en la misma medida en la que yo entiendo que van a haber personas que siempre opinen como yo y que siempre me van a reconfortar y que van a funcionar como algunos espacios positivos para de esta forma yo tener como una mayor interconexión, o para yo poder enfrentarme a lo que es la vida en sí como una precondición o como una función de un preview en el que yo puedo involucrarme con las personas sin la necesidad de tener que acceder a espacios físicos de primera mano. Y antes de seguir, la voy a la baja.
Pero creo que hablar de las personas con precondiciones es un poco como si en oposición hablásemos de la gente que no tiene internet, ¿no? La moción está hablando del auge de que esto sustituya como vía principal a aquellas personas, yo creo, que en el pasado usaban otra vía. Es decir, si no pueden comunicarse o socializar en espacios normales, poco sentido tiene que lo debatamos en esta moción, no es la carga de la prueba. Es que creo que eso no termina siendo cierto en la misma medida en la que ya te expliqué cómo las personas están luego de la pandemia y cómo todos necesitan esta interconexión y este tema de la tecnología. ¿Por qué? La tecnología es buena en la misma medida en la que yo no necesariamente tengo que tener ciertas problemáticas, porque creo que al final siempre existen temas incluso de cultura o de razas que al final terminan limitando a que las personas quieran conocerse en espacios presenciales o quieran tener interacciones así de primera mano. Creo que no solamente eso, sino que por lo menos yo, que soy una persona normal o que soy una persona que considera que tiene buenas interacciones sociales, también puedo acceder a este tipo de foros porque creo que me nutren, porque son foros que creo que al final me ayudan a compartir mis ideales y que tienen como este tipo de comunidades que terminan como acertando con respecto a que yo puedo interactuar con ellos, como también lo pueden hacer las personas que no pueden interactuar de primera mano con espacios físicos o presenciales. ¿Y qué pasa con esto? Creo que cuando hablamos de un auge, lo que termina causando es que se satisfagan las necesidades de estar interconectados constantemente, y en la evolución del mundo lo que pasa es que las personas tienen cada vez más necesidades de querer hablar todo el tiempo sin importar en dónde estés, en dónde te encuentres, y creo que esto es lo que fácilmente te pueden ofrecer este tipo de tecnologías. Y creo que cuando yo lo utilizo como de primera mano, esto lo que termina haciendo es que se apoye, porque termina permitiendo que yo genere espacios que son cómodos para mí, porque al final no es lo suficientemente inmediato, no es lo suficientemente cómodo que yo termine exponiendo mis ideas en un espacio mucho más presencial, porque creo que termina teniendo como ciertas condiciones de espacio, tiempo y de personas con las que me puedo estar rodeando, mientras que cuando yo tengo esta agilidad de tener por lo menos los foros de discusión, sin importar en dónde yo me encuentro, sin importar qué condición tengo yo o qué condición no tengo, yo igual voy a poder adquirir o acceder a este tipo de espacios. Creo que no solamente termina permitiendo espacios cómodos, sino que también permite que tú puedas buscar como unas mayores solvencias o unas mayores redes de ayuda o de apoyo. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo ciertas necesidades que quiero satisfacer como ser humano. ¿Por qué? Porque yo tengo la necesidad de comunicarme constantemente con mis amigas, aunque no esté con ellas en este momento. ¿Por qué? Porque yo tengo la necesidad precisamente de meterme a TikTok a discutir con las personas sobre algún planteamiento que se está dando en algún momento. O si no, simplemente quiero entrar a X y debatir sobre lo que está pasando con los Estados Unidos y brindar mi opinión. Y creo que esto es precisamente la importancia que tiene el auge de la tecnología y de estos espacios digitales. Que yo, sin importar como este tema de la inmediatez, tengo como esta posibilidad de estar constantemente compartiendo ideas diversas y que siempre voy a tener a personas que van a estar a favor de lo que yo estoy conversando o en contra de lo que yo estoy conversando, y permite como un intercambio de ideas que no solamente termina siendo mejor en la misma medida en la que yo entiendo que tengo como esta accesibilidad y que van a haber muchas personas que también van a poder ingresar a este tipo de medios y que tienen como esta inmediatez, sino que también entiendo que pueden existir como cierto grado de solvencia. ¿Por qué? Porque entendiendo que cómo se han venido desarrollando las conexiones humanas o cómo se han venido desarrollando las personas en los últimos años, esto termina siendo una necesidad. Y creo que cuando yo tengo esto de primera mano, lo que termino haciendo es que pueda nutrir, sin importar como cualquier otro ámbito, las capacidades o la necesidad que yo tengo de ingresar a este tipo de espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Ahora llamo a Haka a tu primer palabra. Hola, ¿se me escucha? Vale. Antes de empezar, como siempre, gracias a toda la sala por hacer posible este debate. Altas leyendas en ambos gobiernos, pero especialmente en Baja de Opo, Isabela y Amadeo, que son grandísimos, grandísimos referentes y grandes panas, así que un placer poder debatir esto con ellos, y también, por supuesto, al panel por hacerlo posible, pero en especial a Stonks, que es el mejor debatiente y que además es uno de mis mejores amigos, así que te quiero un montón, amigo. Y nada, dedicarle el discurso al señor y a mi familia, como siempre. Pues por voz, como siempre también, que si no, no me entero. Y vamos con ello. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. El POI de Amadeo dentro de este debate pretendía señalar un fallo muy evidente que tiene el primer gobierno, y es que las personas que eran comparativamente introvertidas antes, dentro de que esta tendencia se popularizara y cobrara auge, no son comparativas dentro del debate, porque probablemente ya tenían herramientas para poder eludir ese tipo de realidades, y sobre todo porque ya despriorizaban las consecuencias que tenían estas realidades de manera comparativa dentro de la ronda. Por lo tanto, este no es el punto de choque más relevante. Pero lo que hay que identificar es por qué el auge de estas tecnologías en particular hace que las personas pierdan una serie de habilidades que son valiosas para ellas, y explicar por qué esto es lo más relevante dentro de la ronda. Lo primero que vamos a hacer es graficar qué tipo de habilidades son estas. Creemos que en general son 3 en particular. Lo primero es capaz de relacionarte en entornos donde no existen personas que verdaderamente te hacen sentir seguros y confortables.
Porque la gran ventaja que tienen las redes sociales es que tú puedes excluir a aquellas personas que te hacen sentir vulnerable de tus espacios y de esa forma te generas artificialmente espacios seguros. El problema en comparativa es que dentro del mundo físico esto no sucede porque tú tienes que interaccionar con personas que te pueden resultar vulnerantes por los comentarios que hacen o por las actitudes que tienen contigo o por la forma en la que se expresan, y eso significa que tienes que tener la capacidad de adaptarte a este tipo de comportamientos. Lo segundo es que dentro de las redes sociales tienes una capacidad mucho mayor para huir. Es decir, yo puedo cerrar mi red social y romper el contacto que estaba teniendo con una persona. Eso dentro del mundo físico en comparativa no sucede, porque suceden dos opciones. O bien me voy, quedo como un maleducado, incluso puedo tener consecuencias fácticas si lo hago en entornos como por ejemplo un entorno laboral o por ejemplo un entorno de amistad, o bien simplemente no lo puedo hacer porque se producen espacios donde fácticamente no me puedo ir. Eso significa que hay una simetría fuerte dentro de lo que sucede en el espacio virtual frente a lo que sucede en el espacio físico. Pero lo tercero es que adquieres una serie de patrones como a sentirte cómodo sin mirar a la gente a la cara o sin atender a la importancia de los gestos, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, fíjense lo que sucede dentro de debate, que muchas personas que debaten muy bien a nivel virtual, cuando llegan al mundo físico se ponen muy nerviosas porque no tienen desarrolladas esa serie de parámetros. Ahora, primera carga de la prueba. ¿Por qué estas habilidades son tan importantes? Creo que hay 3 razones aquí. Lo primero es por la frecuencia con las cuales lo vas a tener que utilizar, porque frecuentemente, tanto en entornos laborales, como en entornos sociales, como en entornos familiares, necesitas generar esa órbita de extrospección a la hora de relacionarte con los demás. Eso significa que son atributos que constantemente tienes que tener perfilados para poder obtener su máxima eficacia y para que a la hora de desempeñarlos en el status quo no te generen daños. La segunda razón en particular es que son patrones que se adquieren por repetición. Esto es, que son patrones que para verdaderamente poder utilizarlos dentro de su máxima plenitud necesitas reiterarlos de manera constante. Probablemente si yo era una persona introvertida no era capaz de desarrollar mis habilidades de interacción con otros grupos sociales el primer día ni el segundo. La comparativa cuando estas redes sociales están en auge es que probablemente al tercero lo puedo evitar porque tengo la posibilidad de relacionarme con ellos en las redes sociales. Eso hace que cuando yo tenga que interrelacionarme en el mundo físico, dentro del cual paso mucho más tiempo, tenga serias dificultades. Pero la tercera razón es porque desarrollas menos tolerancia a la vulnerabilidad, es decir, tienes una mayor receptibilidad al umbral del dolor porque no eres capaz de interrelacionarte con él dentro del largo plazo, porque frecuentemente tu herramienta frente a ello es evitarlo. Ahora, la segunda carga de la prueba es por qué no vas a desarrollar estas habilidades de otra manera y por qué las personas no la tienen innata. ¿Por qué las personas no la tienen innata? 2 razones. En primer lugar, porque son proyecciones que se generan frente a terceros, lo que significa que incluso si tú tienes una mayor facilidad dentro de tus atributos personales para poder desarrollarlas, necesitas ponerlas en práctica con otras personas dentro de los entornos en los cuales se van a dar, por lo tanto necesitas nuevamente ponerlo en práctica para que esta habilidad pueda ponerse de manifiesto dentro del status quo. Pero lo segundo es porque no es una habilidad potenciada dentro de los sistemas educativos, sistemas que te enseñan a la memoria y en general a maximizar la eficacia, pero que en general no potencian, salvo quizá tal vez en los últimos años, esa capacidad de poder interrelacionarte con los demás. Significa que las personas tienen dificultades activas para desarrollarlas dentro del largo plazo. Pero la segunda subcarga de la prueba dentro de esta carga es por qué las personas no la desarrollan dentro de otra manera. 3 razones. Lo primero es porque son habilidades fuertemente despriorizadas, porque las personas tienen otras prioridades más fuertes dentro del status quo, como maximizar su bienestar o como ser los más eficaces dentro de su campo de estudio, lo que significa que no desarrollan o no dedican el tiempo suficiente, como ya hemos identificado, para poder maximizar la capacidad de desarrollo de estas habilidades. Lo segundo es que tampoco es una habilidad que requiera una legitimación social fuerte. Es decir, no te incitan las personas a tratar de desarrollar esta habilidad si tú no la tienes per se. El tipo de persona con las cuales tú te puedes interrelacionar en la comparativa, si tú normalmente te relacionas en círculos virtuales, son el tipo de persona que nunca vas a acceder en el mundo físico, porque las personas en el mundo físico tienen una mayor capacidad de extroversión, por lo tanto, tienden a aislarte dentro de este tipo de entornos, por lo tanto, el impacto es muy sencillo y mucha dificultad de acceso dentro del lado de la cámara de oposición. La tercera carga de la prueba que tenemos que probar es cuál es el grado de que esto se dé y cuál es la relevancia de que exista un auge. Vamos a probarlo de varias formas. Lo primero es que se generan círculos viciosos a nivel individual, porque las redes sociales, por todos los mecanismos que hemos explicado, funcionan con respecto a círculos autoconfirmatorios. Cuanto mejor me siento dentro de estas redes sociales porque son espacios seguros, cuanto mejor posicionamiento tengo dentro de las mismas, más incentivos tengo a no acceder a terceros espacios que desconozco y en los cuales puedo sentirme vulnerable,
Por eso el auge, que además fomenta la narrativa social en beneficio de esto, es extremadamente perjudicial. La segunda razón es que el auge hace que las contranarrativas que pueden desvirtuar esto tengan menos fuerza, lo que significa que en comparativa dentro de la ronda hay menos posibilidades de que cada vez las personas de mi entorno me inciten a salir al mundo físico, porque también reconocen la relevancia que tiene el mundo virtual. Esto sucede incluso a través de las brechas intergeneracionales, porque cada vez los adultos están más digitalizados, incluso sucede dentro de la tercera edad. Pero lo tercero y más importante es que a nivel individual tampoco lo percibo como que sea algo intuitivamente malo, porque cada vez que interrelaciono a ver qué es lo que se está valorando dentro de la sociedad, veo que efectivamente las redes sociales son aceptadas a nivel social como un espacio valioso. Por lo tanto, no tengo ningún incentivo para autoexigirme ser capaz de entrar a otro tipo de espacios donde posiblemente pueda estar bien. La comparativa es muy fácil. Dentro del lado de gobierno, las herramientas de las redes sociales siguen existiendo y sus beneficios de generar un beneficio efectivamente siguen existiendo. La comparativa es que la gente las usa en mucho menos entornos y sobre todo son conscientes de la importancia de limitarlas porque no existe una presión social fuerte que les incita a maximizar su importancia. Además, hay dos razones adicionales respecto de esto. Primero, las personas cada vez reconocen que los ámbitos en los cuales la tecnología se mueve son más certeros, porque cada vez tienen más grupos sociales que se ven involucrados por este tipo de narrativa. Esto ya no solo funciona a nivel intergeneracional, sino también a nivel intersocial. Las personas normalmente tenemos varios grupos de proximidad, de debate, de la escuela. Si cada vez hay más presencia dentro de las redes sociales, cada vez hay menos contrapesos y esto hace que se permee a mayor número de ámbitos. Por todo ello, cámara alta oposición. Gracias. Muchísimas gracias, Jaco, por ese gran discurso. Ahora llamo a José a tu primera palabra. José, ¿estás ahí? Hola, ya de un momento que se me fue el internet. Un momentico. Esto. Ok, ahora sí, no voy a poder llevar el tiempo, entonces si lo pueden poner en el chat estaría contento. Los voy por dos y dicho eso, empiezo en 3, 2, 1. Vale. ¿Qué es lo que te dice alta oposición? Alta oposición te trae un punto fundamental donde pierdes tres herramientas fundamentales, ¿no? La primera es el hecho de, por ejemplo, relacionarme en entornos vulnerables. La segunda es el hecho de cómo se me facilita huir. Y la tercera es cómo no le doy importancia a desarrollar estas herramientas. Vamos a analizar por qué esto no es del todo cierto. Vamos con el primer punto. Fíjate que la moción te dice que sea como el principal espacio para relacionarme. Es decir, hay una jerarquía. Creo que lo que termina pasando es que igual existen segundos espacios donde yo voy a tener que relacionarme físicamente. Y eso me lleva a lo segundo. Creo que lo que termina pasando dentro de la generalidad es que yo igual tengo incentivos a relacionarme físicamente. Igual tengo que ir a la universidad, igual tengo que ir a la escuela, igual tengo que relacionarme con mi mamá y mi papá. En ese sentido, creo que lo que termina pasando con la psique del ser humano es que tienen incentivos fuertes a, por ejemplo, tener relaciones físicas e intelectuales. Fíjate que lo que termina pasando es que cuando, por ejemplo, el ser humano tiene incentivos fuertes a relacionarte físicamente, porque lo que termina pasando es que tienes esa necesidad de tener ese afecto físico, ¿no? ¿Qué es lo que termina pasando? Creo que ese es el incentivo necesario para, por ejemplo, seguir desarrollando estas herramientas. Pero creo que incluso si eso no fuera cierto, creo que lo que termina pasando dentro de la misma sociedad es que sí se priorizan estas herramientas sociales. Socialmente está bien visto ser muy social físicamente. Socialmente está bien visto ser supremamente extrovertido. Socialmente está bien visto el hecho que tú hagas fuera de la internet. Fíjate que este tipo de cosas lo que termina pasando es que a pesar de que alta oposición te quiere decir, bueno, pero lo que termina pasando es que dentro de la misma sociedad a largo plazo se va a ir disminuyendo esto. Creo que esto no es del todo cierto. Creo por el mismo mecanismo de que el ser humano tiene incentivos a desarrollarlo. Creo que igual existen contranarrativas de contrapeso para que de cierta manera funjan para que se evite este tipo de acciones dentro de la generalidad. Creo que después de pandemia pudimos ver cómo, por ejemplo, existían muchas narrativas fuertes contra, por ejemplo, regresar a la normalidad y eso es lo que ha viniendo
hecho es que, por ejemplo, las personas tengan incentivos a relacionarse. Creo que si el punto de alta oposición era explicarte cómo estas herramientas se iban a ver desprioritzadas o se iban a ver minimizadas, creo que ese impacto ya fue de cierta manera limitado, pero creo que incluso si eso no fuera cierto, vamos a terminar de ponderar el caso de Tiffany. ¿Qué es lo que termina trayendo Tiffany? ¿Cuál es la diferencia importante y por qué nuestro caso es el que le termina ganando este debate? ¿No? Fíjate y vamos a analizar cómo se forma una relación dentro de la generalidad, ¿no? Pero antes vamos a analizar cómo funciona la psique de la mayoría de las personas dentro de la generalidad actual. Creo que vivimos literalmente, como te lo venía diciendo Tiffany, en una época post-pandemia. ¿Qué es lo que implica? Literalmente nos metimos 2 años en nuestra casa y salimos sin herramientas para, por ejemplo, volver a la normalidad. Fíjate que este tipo de cosas de volver a la normalidad ha hecho que, por ejemplo, la gran mayoría de las personas tengan dificultades, por ejemplo, a la hora de relacionarse y dar este primer paso, ¿no? Creo que incluso si eso no fuera cierto, la tecnología permitió mayormente la facilidad de hacerlo y ya hay mucho acostumbramiento a la misma. ¿Qué es lo que termina pasando? Y vamos a analizar cuáles son los pasos cuando, por ejemplo, se forma una relación. Creo que son 3 fundamentales. El primero, el primer paso, el segundo, durante, tres, formación y conciliación. Vamos con el primero y cómo el primero es el que termina siendo el fundamental. Creo que lo que termina pasando cuando, por ejemplo, estamos apenas conociendo a una persona, uno, genera una sensación de incomodidad. Creo que, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, antes no podía como relacionarme de esa manera, ahora es mucho peor, pero creo que, segundo, lo que termina pasando cuando yo me relaciono con una primera persona, probablemente tenga ideas preconcebidas de cómo es la persona. Yo tal vez no me relaciono con Tiffany si no se hubiese metido debate, porque siento que es una niña muy fresa dentro de la generalidad, porque simplemente me guío por la portada y no veo el interior. Fíjate que lo que termina diciendo Tiffany es que lo más importante dentro de la generalidad es cómo este preview hace que yo, por ejemplo, pueda relacionarme de mejor manera a futuro. Y eso es lo supremamente importante. Porque fíjate, creo que lo que termina pasando con las personas dentro de la generalidad es que esta sensación de incomodidad evita que, por ejemplo, yo tenga relaciones importantes y vínculos esenciales porque me quedo con mis sesgos preconcebidos dentro de la generalidad. Incluso si no me quedo con mis sesgos preconcebidos, lo que termina pasando con las personas es que se limitan porque evitan relacionarse con personas que no sienten que son de su mismo entorno. Eso evita que sientas, por ejemplo, yo pueda tener un intercambio de ideas efectivo. Eso evita que, por ejemplo, yo pueda tener vínculos emocionales más fuertes. Eso evita que yo, por ejemplo, pueda tener distintas perspectivas de la vida que son supremamente importantes, porque cuando yo tengo distintas perspectivas, cuando me relaciono con distintas personas, lo que me permite hacer es, por ejemplo, tener mejores herramientas para, por ejemplo, afrontar el día de mañana y tener mejores perspectivas de la misma. Esto es supremamente importante, ya que mejora la calidad de vida del individuo. Pero creo que incluso si eso no fuera cierto, vamos a analizar los dos tipos de actores dentro de este tipo de emoción. Creo que es uno, sí, es este tipo de actor que es supremamente tímido, ahora, por ejemplo, desarrolla herramientas muchísimo más fuertes. Creo que dentro del mundo de oposiciones no tenían herramientas suficientemente necesarias, creo que simplemente se quedaban en la esquina del salón y no tenían formas de relacionarse dentro de la generalidad, pero creo que incluso si eso no fuera cierto, creo que lo que termina pasando dentro de la generalidad es que las personas que ven este tipo de puntos como el tipping point para iniciar una relación ahora se hace mucho más llevadera. Es aquí cuando, por ejemplo, caen todos los impactos de Tiffany y lo que termina ponderando dentro de la ronda. Fíjate que, por ejemplo, ahora, por ejemplo, tengo mejores vínculos sociales. Fíjate que ahora, por ejemplo, tengo mejor desarrollo de herramientas, pero antes voy a darle un pollo abajo. No entiendo qué tipo de incentivo tienen las personas para, por ejemplo, lidiar con sus sesgos preconcebidos cuando los espacios en línea son básicamente cámaras de eco de lo que yo quiero y con lo que me siento cómodo, que es lo que dice tu primera oradora, crack. Creo que no necesariamente se generan estas cámaras de ecos preconcebidas. Creo que hay incentivos a, por ejemplo, relacionarme con otras personas. Creo que si, por ejemplo, estoy en un grupo online de la universidad, creo que probablemente haya muchas personas y haya muchos círculos sociales dentro de la generalidad. Creo que incluso si yo participo en espacios virtuales, no implica que no conozca personas con distintos tipos de vida. Creo que dentro de la generalidad igual voy a seguir conociendo distintos tipos de personas. Creo que hay espacios virtuales donde se generan este tipo de ideales y eso es lo que termina pasando. Fíjate que si tú quieres venderme la idea de que se van a generar estas cámaras de ecos, creo que sí, probablemente sí se generen, pero creo que lo que termina pasando es que no evita que, por ejemplo, la persona que tú conozcas no tenga incentivos o aspectos distintos dentro de la generalidad. Creo que lo que termina pasando es que, por ejemplo, ahora sí se forman vínculos mucho más fuertes, porque ahora, por ejemplo, sí puedo tener la necesidad de, por ejemplo, interactuar dentro de la generalidad, dentro de este tipo de debates. Fíjate que lo que termina pasando y por qué Tiffany termina ganando este debate es uno, por el hecho de cómo, por ejemplo, se pondera dentro de la ronda. ¿Por qué? Porque hay un punto supremamente importante que es el hecho de
cómo nuestra medida es mucho más efectiva dentro de la generalidad. Fíjate que lo que termina pasando dentro de oposiciones es que las personas no se terminan relacionando de la mejor manera efectiva. Creo que sí puede haber como este desarrollo de herramientas, pero creo que igual se ve evitado por esta barrera estructural que se da. Creo que lo que termina ocurriendo dentro de las personas, dentro de la generalidad, es que no hay un desarrollo efectivo y por lo tanto no hay este desarrollo de los vínculos necesarios, no hay estas perspectivas de la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, por ese gran discurso. Ahora llamo a Jaime a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, súper. Perfecto. Pues un saludo a la sala, grandes colegas en baja de gobierno y admiración absoluta por baja de oposición. Isabel y Amadeo fueron de los primeros equipos con los que me enamoré de debate y verdad que me hace muchísima ilusión siempre que puedo debatir contra ellos. Son dos grandes. Así que me pongo el crono y empiezo. Empiezo en 3, 2, 1, tiempo. Creo que el principal problema de Cámara Alta de Gobierno es que no han justificado por qué era necesario el auge para legitimar nuestras propias narrativas. Dense cuenta que el auge de esto como forma principal no aplica a ninguno de los impactos de Cámara Alta de Gobierno. Simplemente han justificado que es muy bueno tener una comunidad online, pero no hacen engage con el punto de Hakan, que explica cómo ya puede seguir existiendo dentro del mundo de oposición. Pero además es que creo que la gente que ya es introvertida, la gente que ya ha accedido a esas comunidades, es un cambio comparativo significativamente enano, porque cuando hablamos de auge, hablamos de que la expansión de la narrativa a la gente que todavía no ha llegado es el cambio comparativo más grande porque va a afectar a muchísima más gente y la extensión del daño y el impacto del daño en el término cuantitativo a lo largo del tiempo va a ser mucho más relevante que la gente que ya ha accedido, que la gente que ya es introvertida, pero además porque la gente que ya es introvertida, la gente que le preocupa tanto a Cámara Alta de Gobierno, sigue teniendo acceso a esas redes y ya ha creado esas comunidades, entonces no va a haber daños si cambia la comparativa, no hay daños si cambia la narrativa, porque ya tienen la comunidad creada, hay cero prejuicios que haya aprobado Cámara Alta del Gobierno. Vamos a las refutaciones claras al caso de Cámara Alta del Gobierno, pero antes, dos posicionamientos. Creo que hay que entender que no siempre vivimos en pandemia, que esta justificación es circunstancial y no sirve para basar nada del caso. Pero además, que creo que en ningún momento se han parado a pensar de qué pasa cuando una persona ahora es introvertida y nace. Porque creo que las personas no nacen con los rasgos sociales totalmente definidos. Entonces, creo que es importante que los actores vulnerables, como son los niños pequeños, que son permeables a estas narrativas sociales, que cuando tú eres un niño de 12 años, 13 años y tienes acceso a las redes sociales, tenemos que garantizar que estas personas tengan mecanismos de defensa para adaptarse al mundo superior, al mundo posterior. Porque creo que el cambio comparativo es que esto sigue existiendo en los dos mundos, pero en el mundo de oposición hay cada vez, en el mundo de gobierno hay cada vez menos narrativas que te dicen, oye, hijo, deberías salir más a la calle, oye, hijo, te estás pasando tiempo en las redes sociales. Creo que eso hace que, como yo no tengo incentivos de manera natural, porque me genera muchos daños en exponerme a la interacción con otras personas, porque aprendo aparte a base de darme de leches y a partir de ahí aprendo, creo que hay cero incentivos a hacerlo, creo que nunca me voy a poner en esa situación de vulnerabilidad. Cuando no lo hago, ¿cuál es el daño cierto que se ha probado dentro de la ronda? Porque dense cuenta que aquí lo que hay que probar es el coste de oportunidad. Lo que no entiende Cámara Alta de Gobierno es que aquí hay un coste de oportunidad de las narrativas a las que dejas de acceder, de los comportamientos a los que dejas de acceder. Porque cuando se legitiman estas narrativas de que Internet es bueno, de que no tiene tantos daños, cuando tú no has construido las habilidades sociales, es una jodienda porque tienes que sí o sí exponerte a ellas. Porque tienes que sí o sí adaptarte a un trabajo, porque tienes que sí o sí ir a la universidad. Ahora voy a responder al punto de la creación de comunidad, pero antes baja. Existen colectivos minorizados que han sido oprimidos durante toda la historia. Internet es su única vía para poder reconocerse y para poder establecer espacios seguros entre ellos. Exacto, pues el auge de ciertas personas como forma principal no puedes ganar un caso haciendo del colectivo más minoritario de los minoritarios, porque el auge de forma principal es que le pase a absolutamente todo el mundo. El caso de los colectivos minoritarios no puede ser comparativo dentro de esta ronda, porque evidentemente las personas tienen incentivos a buscar de manera empática dónde encuentran su refugio sentimental. Entonces creo que las personas que sean de colectivos que estén súper jodidas lo van a seguir encontrando en los dos lados. Vamos a responder al punto de la creación de comunidad, porque creo que Cámara Alta de Gobierno se refuta sola dentro de su discurso, porque lo que dicen es que todo el mundo quiere actuar en espacios físicos, que todo el mundo tiene incentivos a desarrollarse en espacios físicos. Claro, ¿cuál es el fallo de Cámara Alta de Gobierno? Que nunca explican por qué tienen capacidad para hacerlo. Creo que si todo el mundo quiere, como dice Cámara Alta de Gobierno, estar en espacios físicos, quiere encajar en la universidad, quiere encajar en los grupos de amigos, tenemos que fomentar
crear que antes de entrar en la universidad se haya expuesto a esas experiencias negativas que han ido fomentando y han ido haciendo que se adapte a cómo relacionarse dentro del entorno. Creo que esto es lo más importante, porque creo que es precedente para crear esas comunidades después dentro de las redes sociales, porque en el mejor de los casos en el que sean tan necesarias, si yo primero hago amigos en la calle, puedo extrapolar esos amigos a las redes sociales, porque luego las redes sociales van a seguir existiendo y esa comunidad la puedo haber creado en la calle. Es precedente el caso de Cámara Alta de Oposición para llegar al impacto de Cámara Alta de Gobierno. Acabo de absorber su impacto y además probar el daño certero que hay dentro de la ronda del lado de Cámara Alta de Gobierno. Creo que además, este es un daño que es expansivo, porque cuanto más auge haya, más se legitima la narrativa de que no es tan necesario este tipo de cuestiones, de que no es tan necesario exponerse a este tipo de cosas porque te generan daños. Entonces, cuanto más auge haya, menos se fomenta que asumamos este tipo de capacidades, más vamos a tener este daño, que es el daño más certero dentro de la ronda. Creo que aquí la ponderación es obvia, porque el coste, ¿cómo se fomenta este coste de oportunidad de perder la capacidad de acceder a otros espacios? Creo que es el daño cierto de cuando me aíslo y no aprendo esa capacidad de construir mecanismos de adaptación, porque creo que no criamos a los niños para ser libres desde niños, sino para maximizar la libertad de la vida en el futuro. Es decir, ahora no hay mecanismos para que los padres saquen a sus hijos de las redes sociales porque hasta los propios padres se ven expuestos a narrativas que legitiman que es lo correcto, que pueden estar mucho tiempo en las redes sociales y que eso es significativamente bueno. Esto hace que esta capacidad de adaptación se asuma desde muy, muy pronto de las personas. Esto mismo le ha pasado a Cámara Alta de Gobierno, que han dicho que es buen Internet porque estamos en la era digital y se han olvidado de lo importante que eran las relaciones fuera de este contexto. Creo que en el futuro siempre vas a quedar condicionado por la falta de capacidades sociales, porque antes de entrar a un entorno, antes de entrar a un trabajo, va a haber un daño por la expectativa y por la opinión que tienen de ti, por las capacidades sociales que tienes, que es irreversible, porque la sociedad te va a dejar de lado, porque vas a tener sesgos en contra de cómo te relacionas con las personas que te van a afectar durante toda tu vida y noten que el daño es mucho más largo en el tiempo, porque van a condicionar todas tus interacciones a lo largo del tiempo. Porque además es algo que ya ha explicado Jaca, como no lo puedes aprender después, pero incluso en el mejor de los casos en el que pudieras, ya has visto expuesto a numerosos daños hasta que desarrolles como mecanismo de defensa intentar mejorar un poco en ello. Creo que el problema de casos de gobierno en este debate es que crean sesgos inconscientes que son difíciles de corregir, narrativas sociales que legitiman que por repetición adopte ciertos comportamientos que me generan daño y que cuanto más se extienden en el tiempo, más daños generan. Hábitos de conciencia que tienden a repetirse, hábitos de conciencia que son muy difíciles de corregir. Aquí la única respuesta que queda dentro del debate es, y la gente que no puede relacionarse de otra manera, los introvertidos, siguen teniendo alternativas, porque hay mecanismos empáticos que todos pensamos que, joder, si son introvertidos pobrecitos, pues que se desarrollen en Internet. Hasta los propios padres lo saben las capacidades de sus hijos. Segundo, porque incluso aunque no pudieran desarrollarse de esa manera, vamos a minimizar el daño al que se ven expuestos en el futuro en todas sus interacciones sociales con el simple hecho de que hayan podido mejorar un poquito sus capacidades sociales por un pequeño daño en la infancia. Hay un beneficio que por pequeño que sea se reproduce a lo largo de todo el tiempo, pero tercero, porque además aprenderán a adaptarse a otros espacios con la exposición a informaciones distintas, lo cual es extremadamente relevante para cómo te adaptas al contexto. Cámara Alta de Oposición. Muchísimas gracias, Jaime, por ese gran discurso. Ahora llamo a extensionista de gobierno. Perdóname que no sepa pronunciar tu nombre. Creo que me voy a equivocar y no quiero faltar el respeto. A tu primera palabra. Muchísimas gracias. No te preocupes, es un nombre catalán así rarete, así que pasa mucho. Sin ningún problema. Dicho eso, se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, pues antes de empezar, bonita sala, dedicaciones a Alta de Opo, unos grandes, y vamos a ver cómo va esto. Espero no cagarme encima. Dicho esto, voy a empezar en 3, 2, 1. Alta de Opo, resalta una cosa que es correcta, que mi alta tiene un problema y es que asume que en mundo de gobierno no existen estos espacios de socialización que son tan importantes. Pero es que alta oposición tiene el mismo problema, pero al contrario, alta oposición asume sin probarme por qué existen estos espacios de socialización públicos y masivos en los cuales la mayoría de la población tiene acceso para desarrollar estos mecanismos. Lo primero que voy a hacer, antes de desarrollar el punto que traía mi compañero en el POI respecto a los cultivos pulmonares, es explicarte el por qué ha habido un proceso de privatización masivo en los espacios públicos que está rompiendo estos espacios de socialización de los cuales el caso de alta de oposición depende.
Vamos a empezar. ¿Por qué ha habido un proceso de privatización de los espacios públicos y sus implicaciones? Mira, 4 motivos. Uno, primero, procesos de crisis. Cuando ha habido crisis económicas en los últimos 15 años, lo que ha hecho el Estado es hacer su capacidad fiscal. Y los primero que han hecho, su principal idea, ha sido políticas de austeridad. Es decir, minimizar el presupuesto en cuestiones sociales. Esto implica que lo más probable es que estos estados no han atacado principalmente las principales infraestructuras públicas de educación sin sanidad, sino en espacios alternativos de ocio, como pueden ser bibliotecas, como pueden ser polideportivos, que son espacios, no son esenciales para el funcionamiento del Estado, pues son los espacios en los que el caso de alta de oposición se dan espacios donde hay gente muy diversa, la gente se puede conocer, la gente puede desarrollar. Segundo, porque hay una decadencia del movimiento obrero y de la lucha sindical, que esto puede parecer una tontería. Los principales defensores de los espacios públicos, de la defensa de lo público, son los movimientos sociales de clase obrera, porque son los únicos que reconocen su importancia, porque son los que, 1, viven en estos espacios, 2, construyen estos espacios y 3, financian estos espacios. La decadencia de los años 70 de estos movimientos ha supuesto un factor más que ha hecho que no haya movimientos políticos fuertes para defender y parar estas políticas de austeridad. Y cuarto, en el mundo, la mayoría de países pobres, las instituciones financieras, como están sobreendeudados, le han aplicado políticas de ajustamiento a la deuda que han imposibilitado que esos estados puedan desarrollar infraestructura pública de ocio y de entretenimiento a nivel masivo para que las personas puedan acceder y puedan desarrollar lo que me decía alta oposición. Pero y no solo eso, sino que aparte de esta privatización del espacio público, también ha habido una como restricción de espacio público. Es decir, el propio Estado y las autoridades municipales y locales cada vez están restringiendo las posibles actividades que se pueden dar en los espacios públicos. Por ejemplo, ahora ponen policías en Barcelona, está lleno de policías por las calles y si ven que hay niños jugando con la pelota, eso les hacen parar. Y no solo a nivel de policías, sino se han creado narrativas dentro del propio estadio, a nivel educativo respecto el orden, la estabilidad, que hoy en tiempos chungos nos tenemos que comportar. Eso hace que haya menos, no solo haya menos inversión en estos espacios públicos, sino en estos espacios se crean barreras y contrapesos que hacen que no se puede eso. Y eso es muy importante, porque eso hace que el caso de alta oposición se dé en mundos muy reducidos y solo se dé en esas personas que tienen este acceso a estos espacios. ¿Y cuáles son las personas que tienen acceso a estos espacios? 1, la gente más o menos rica que tiene el acceso a estos espacios privados, que principalmente se concentran en las grandes ciudades y en zonas de rentas altas, porque los empresarios no son tontos y saben que la gente que puede pagar estos espacios son gente con pasta y gente de las grandes ciudades, porque normalmente pues economía de escala, maximizar a las personas. Y segundo, la gente de la periferia no solo tiene menos espacios públicos, sino los pocos espacios públicos que hay o privados están altamente ideologizados. Por ejemplo, esto se ve, por ejemplo, expansión de la iglesia evangélica en Latinoamérica, que está financiando grandes infraestructuras de iglesias para ideologizar y para comparar a la población para sus intereses. Antes de eso, apoyar a la alta. Justo esa menor inversión en espacios públicos es porque por culpa del auge que estás defendiendo no los consideramos tan necesarios. Sí. Si tú me estás diciendo que es tan importante para la gente estos espacios públicos que construyen su identidad, que sus propios padres han socializado estos espacios públicos y son conscientes de la importancia de socializar y la importancia de participar en espacios públicos, de repente la gente no lo quiere porque ha oído. No. Te he explicado las causas estructurales que provocan estas problemáticas. No es porque la gente use Twitter, es porque los niños no pueden ir al polideportivo porque cuesta 200 euros hacer fútbol y por tanto no pueden ir y sus padres, como tampoco tienen tiempo, pues están trabajando 8 o 12 horas diarias, tampoco tienen tiempo de cuidarlos y por tanto los dan. Dicho esto, y rompiendo el caso de alta oposición porque dependía de estas premisas no probadas y por tanto también desbloqueando el caso de Mi Alta porque dependía de que en el mundo de gobierno no existiesen esos espacios y por tanto sus impactos, vamos a centrarnos en los colectivos vulnerables, pero antes de eso, apoya la baja. El problema es que de tu lado de la casa, el auge lo que sí evita es el revertimiento. Es decir, no digo que sea causado por el auge, pero no se puede revertir a causa de que existe el auge. Porque fíjate, el revertimiento depende de que haya conciencia de que se está perdiendo y de que haya movimientos sociales y políticos de que puedan no solo conciencia, sino que después materialicen esta conciencia en la actuación. Y como he dicho, ha habido una que hacer del movimiento obrero, del movimiento sindical o movimientos por lo público, que son los principales defensores. Por tanto, no hay esta concienciación. Vamos a explicar cómo se da y cómo esto afecta a los colectivos vulnerables y por qué los colectivos vulnerables no son minoritarios. Mira, puede ser que los colectivos vulnerables sean minoritarios en un lugar como España, que es una democracia liberal, donde hay muchos derechos, hay un ministerio de igualdad y eso. Pero en la mayoría del mundo, principalmente el sur global, hay
colectivos morales extremadamente grandes. Estamos hablando del colectivo LGTBI, estamos hablando de colectivos de mujeres, estamos hablando de colectivos indígenas. Aunque pueden ser una minoría pequeña, supongan un 5 o un 10% de la población mundial, que sigue siendo una millonada de personas, por tanto, no son tan menores. Mira, ¿qué pasa con estos colectivos y por qué están tan mal? Mira, mi alta decía que están mal porque hay estereotipos que los bloquean. Y esto no es verdad. No solo hay estereotipos que bloquean a estas personas. Hay 4 factores. Uno, a nivel social, hay narrativas de demonización que excluyen a estas personas del espacio público. Segundo, hay una persecución a nivel identitario. No solo los demonizan, sino que persiguen sus identidades. Lo que hace es que fuerza a estas personas a adoptar identidades que no quieren y, por tanto, no solo es que la única manera que tienen mecanismos para estas personas para poder socializar es mediante su amago de identidad. Segundo, hay una fragmentación geográfica. Tenemos que ser sinceros. Los estados han hecho muchas veces campañas de limpieza de estos colectivos y, por tanto, uno de los mecanismos que han usado es la fragmentación geográfica para que no se puedan movilizar políticamente. Esto implica que muchos colectivos, aunque sean mayoritarios, están fragmentados geográficamente y no pueden crear estas redes de apoyo. Vamos a entender por qué es tan importante el auge y eso. Mira, el auge implica la existencia de estos tipos de comunidades ya establecidas. Es decir, cuando hay un auge, esto implica que ya existen comunidades que, uno, tienen unos mecanismos de socialización, es decir, ya tienen implantados mecanismos de cómo tener acceso a socializar, mecanismos de cómo lidiar con personas que te pueden encontrar mal y, por tanto, generar redes de apoyo, y también tienen mecanismos de compartir experiencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Ahora llamo a Amadeo a tu primera palabra. Buenas. ¿Me escuchan? Qué frío que hace. Se hace un poquito de frío. Vale, pues voy a hacer 2 rápidas dedicatorias. Primera a alta de oposición. Sois unos cracks los 2, tío. Os tengo mucho aprecio, la verdad. Espero veros pronto. Y la segunda, low cap. Siempre es un gusto representar. Aunque no llevemos el nombre escrito. Porque no somos ucavistas todavía. Bueno, voy a arrancar entonces con mi discurso en 3, 2, 1. Ahora, el debate lo va ganando claramente alta la oposición, entonces lo que voy a hacer es, 1, aumentar en intensidad su daño y 2, aumentarlo en alcance, ¿vale? Alta la oposición nos habla de que existe un daño a las habilidades de socialización que tienen las personas y al acceso que pueden llegar a tener a otros espacios. Ese es un daño relevante y grande, pero consideramos que hay un daño todavía más grande dentro de esta moción que queda por ser desbloqueado, que es que este tipo de socialización nueva daña irremediablemente la naturaleza humana. Vamos a explicar en primer lugar a qué nos referimos con la naturaleza humana. Los humanos son animales creados con determinados instintos y determinadas características que se coordinan con los estímulos que hacen que sintamos o vivamos las cosas de una determinada forma. Yo produzco dopamina, serotonina, distintos procesos químicos en mi cuerpo que condicionan cómo mi cerebro percibe la realidad. Por lo tanto, la naturaleza humana es relevante que sea seguida porque si no provoca daños en la capacidad de reflexión, en la capacidad emocional, en la depresión, en la ansiedad. Y consideramos que una de las grandes causas por las cuales la sociedad se encuentra tal y como se encuentra hoy es la virtualidad y el escape de la naturaleza humana en la interacción, ¿vale? Lo primero es que vamos a hablar entonces, el primer mecanismo sobre las interacciones naturales. Tenemos que entender que para que tú quieras a alguien o generes confianza con alguien o que generes amor con alguien, tiene que existir una transmisión, sea consciente que subconsciente, emocional, para que tu cerebro entienda eso. Aquí es cuando hablamos de un animal, ¿no? Un animal no puede querer a alguien que ha visto, tu perro no quiere a alguien que no conoce y tu perro no solo únicamente funciona por estímulos conscientes. Si tú te acercas a tu perro y le dices, te voy a acariciar, caricia, y le acaricias, es que el perro muerde porque percibe cosas instintivas que no logra, que solo percibe por el instinto, no por la racionalidad o por los estímulos de comunicación. Es lo que nos ocurre a los humanos en el día de hoy. Vivimos en un continuo choque cognitivo porque generamos relaciones, vínculos y grupos en los cuales invisibilizamos o eliminamos una gran parte de las capas en las que nuestro cerebro tiene que procesar la información para que nos sintamos bien. Yo, para poder confiar en un amigo, tengo que no solo que me diga que me quiere o que me va a apoyar, sino ver a dónde va su mirada, cómo me toca, qué olores me transmite, qué sensaciones, porque seguimos siendo animales que evalúan eso como fundamental. Entonces vivimos una sociedad en la que las personas confían menos y son menos capaces de generar vínculos duraderos y estables. Eso se traduce en 2 vías. La primera es la de tantos estudios que ha habido en los últimos años, por los cuales empresas como Google, Meta y etcétera han revertido el trabajo virtual, porque se dieron cuenta de que no lograban generar una comunidad o una confianza. Eso sería similar al impacto de la alta, pero creo que
que lo estamos desarrollando mejor. Pero lo segundo es en el propio humano, es decir, el humano que vive continuamente un choque cognitivo en el que su cerebro entiende una realidad que no está entendiendo su instinto. Que racionalmente esta persona me dice que me quiere, pero yo no siento que realmente me quiera y no logro confiar al 100% dentro de eso. Es lo que provoca humanos que tienen peores grupos sociales comparativamente y que niegan su naturaleza. Pero lo segundo es la distorsión de la materialidad. Es decir, distorsionamos lo que es el mundo a causa de la socialización continua en los espacios virtuales. Y pensemos en los límites del daño, lo que tú le puedes decir a alguien sin ver cómo afecta y cambia su cara cuando le estás diciendo que está gordo, que es malo, que es tonto. Es decir, cuando tú lo dices en un espacio virtual, lo dices tal vez pensando como una broma o pensando que es algo que queda en el aire, porque no ves las consecuencias materiales que existen dentro de la realidad, que sí se veían en los espacios presenciales. Hacían que las personas sufrieran muchos menos daños y además daños muy desagradables, son daños invisibilizados que además podrían ser muy fáciles de que no ocurran en la comparativa, en oposición no ocurrirían, ¿no? Porque cuando yo veo que algo empieza a sentar mal a alguien, freno, no continúo. Eso lo vemos continuamente en Internet. Pero lo segundo es simplemente material, ¿no? Imaginaos, vosotros entráis a un discurso de Bukele y de repente veis que tiene 2,5 millones de reproducciones. Cuando hablamos de 2,5 millones de reproducciones, no imaginamos lo que son 2,5 millones de personas que piensan de una determinada manera. La continua socialización del tercer espacio en la virtualidad ha creado unos humanos que no son capaces de materializar exactamente cómo es su realidad y que son guiados por las grandes empresas y por los relatos, por los intereses que ellas tengan. Y lo tercero es el vicio del consentimiento. Esto es increíblemente malo y con esto aumentamos mucho el impacto de mi alta y respondemos también a baja de gobierno, porque esto no va de capacidad de las personas o elección incluso de las personas. Son empresas que nos han obligado a ser así. Han creado aplicaciones que están conectadas entre sí, que te ponen anuncios que hacen que esté lo que tú quieras comprar, que funcionan prácticamente como un casino, que hace que para que seas adicto a ello. ¿No os dais cuenta que Discord funciona literalmente como un casino para que no quieras salir de él? Tienes la suscripción Nitro, puedes meterte los emotes que tú quieras, puedes meterte en el canal para escuchar música, buscan que seas adicto al tipo de plataformas en las que tú estás y con ello vician tu consentimiento. Las personas no quieren vivir en Discord, pero han hecho que sean dependientes a vivir dentro de ese tipo de redes sociales. Y eso también es una persecución por parte de este tipo de empresas. Esas empresas quieren que tú hagas tu vida ahí y alejarte al máximo de la socialización y tienen impulsos o incentivos negativos probados en muchos procesos y probados a través de la propia publicidad, por ejemplo, ¿no? Y lo cuarto es el miedo en la capacidad de medir los daños de esto. Esto es lo que más miedo me da a mí y lo más importante para mí del caso. En los 70s o 60s no sabíamos las consecuencias de que la gente fumase y metiese humo que no tenía que entrar en sus pulmones. La gente se muera por cáncer a día de hoy. A inicios del siglo XX no éramos conscientes de las consecuencias de la exposición a determinados elementos para las personas y mucha gente ha muerto. Lo mismo pasa hoy. No somos conscientes de los daños largoplacistas que van a implicar para la humanidad negar su naturaleza de forma repetida y diaria y en todos sus espacios de socialización. Vamos con lo segundo, que es expandir el alcance. Creo que con esto ya le hemos ganado intensidad. Aquí también respondemos a baja de gobierno. Esto no solo trata de las personas como socialización, sino también como comunidad. Para los espacios religiosos, para los espacios de equipo de fútbol, los espacios de compartir con otras personas, eso también ha sido un golpe a su zona de flotación. Es decir, ha destrozado el sentimiento de comunidad y lo ha distorsionado a más no poder. Ahora, por ejemplo, antes tu guía espiritual era el cura de tu iglesia. Tú ibas a tu iglesia, veías al cura, veías su familia, veías su coche, veías su casa, veías lo que él transmitía a través de sus ideales, a través de su mirada y de su forma de ser. Ahora ya no. Ahora tú sigues a referentes online que dan discursos en speeches de 1 minuto o en vídeos de YouTube y que solo te muestran lo que tú quieres que veas, que acaban siendo tus referentes, sea espirituales, que sociales, que de motivación. Eso es terrible. Ya no hay referentes físicos, ya no tienes a tu entrenador de fútbol, que es el que te convence, o a tu mejor amigo, que es el que te lleva, sino personas que ves en la virtualidad o que sigues por espacios virtuales como YouTube o redes sociales, que te enseñan lo que ellos quieren y que invisibilizan las partes malas de la vida. Crea personas que al mismo tiempo tienen una inseguridad continua por generarse objetivos que nunca pueden llegar a cumplir. Y aquí lo que nos plantea baja de gobierno es, esto se da porque se ha privatizado los espacios. Sí, de hecho, mira, hay 3 formas de responderle. O uno, no estoy de acuerdo, porque no es verdad. Como tú bajas, cualquiera de este debate puede bajar a la calle y ver que el argumento de baja de gobierno es falso. Tiene parques públicos y espacios públicos por todas partes que podría estar aprovechando. Pero segundo, si fuera cierto, sí es verdad, porque hay grandes corporaciones con intereses nocivos que quieren transformar a las personas en borregos, que solo compren y compren y compren y compren y consuman a través de hacerles seguimiento y de perseguirles. La forma de hacer seguimiento y perseguir es a través de la virtualidad, es donde le puedo controlar, puedo ver dónde se ha conectado, cuánto tiempo ha estado conectado, con quién ha hablado. Es por ello que su caso, de hecho, lo que refuerza es el mundo de oposición. Por ello, increíblemente orgulloso de oponer. Muchísimas gracias, Amadeo, por ese gran discurso. Ahora llamo a Ariel a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha bien?
Vale, perdón que me ponga el crono. Bien, empiezo mi turno en 3, 2, 1. Primero vamos a responder a alta de posición. Existen varias respuestas aquí. Lo primero, sobre el exponerte a personas que no te gustan. Existen dos respuestas. Lo primero, creo que en las redes sociales ya sucede y es precisamente lo que te aportan. Te dan más diversidad y te exponen a muchas más personas y una cosmovisión mucho más amplia. Lo que te expone más a las personas a las que te encuentras. Y lo segundo, creo que la mayoría de personas ya están completamente aisladas y viven en ciertamente una burbuja. La razón es que existen zonas rurales, existen zonas con una cultura mucho más fuerte. La mitad del mundo vive en zonas donde la cultura es fuertísima, donde viven y son culturas profundamente conservadoras. Ya estamos determinados por por el entorno en el que vivimos y tenemos una capacidad para, sin internet, alcanzar unos círculos sociales muy limitados. La capacidad que tenemos para conocer a personas está fuertemente determinado por dónde nacemos y nuestro tiempo para conocer a personas. Internet rompe con esto precisamente porque te expone a una cosmovisión muchísimo más amplia y la posibilidad de conocer muchísima más diversidad. Es precisamente en este punto donde tenemos más capacidad para conocer a más personas. Y la cuestión, la ponderación aquí es por la intensidad o el grado en que se da esto. Es cierto, en Internet puedes refugiarte como en personas que te caen mejor. El punto es que Internet te abre a personas que tienen visiones y perspectivas del mundo radicalmente a las tuyas. No solo que te expongas a personas que te caigan mal, sino te expones a personas que tienen una cultura distinta a tú, tienen una religión distinta a tú. Esto no se da en oposición porque la mayor parte del mundo vive en zonas donde la cultura es fuerte, zonas rurales, zonas donde la diversidad de personas no existe y es necesario internet para poder tener esta cosmovisión, estas cosmovisiones distintas y una diversidad genuina. El segundo punto que voy a refutar es la pérdida de habilidades sociales y todo esto. Existen 5 respuestas aquí. Lo primero, creo que ya existen otros espacios donde puedes practicar estas habilidades y ya ellos mismos conceden que sigues teniendo que ir al trabajo, sigues teniendo que estudiar. Esto implica que solamente ya te expongas a este tipo de habilidades, ya puedes aprenderlas de todas formas. Pero en segundo lugar, creo que no es absoluto. Nota que la moción explicita que es principalmente, lo que implica es que siempre tienes un cierto espacio de socialización fuera de internet. Ellos mismos reconocen que esto es algo, este tipo de habilidades son extremadamente contagiosas y que se propagan de forma social, lo que implica, con solo que tengas un poquito de espacio de socialización, ya sea en el trabajo o ya sea con X amigos, aunque los veas pocos, esto ya es probablemente que lo aprendas de todas formas, si es cierto que se contagia socialmente y que se aprende tan fácilmente. La tercera respuesta es que creo que las personas no nacen en internet. Siguen existiendo niños a los que directamente no los metes en la Matrix de forma directa. Es razonable pensar que hasta, 10, 12 años los niños van a crecer sin este tipo de prácticas dentro de internet. Lo que implica es que de todas formas van a adquirir ciertas habilidades sociales y ciertas habilidades lingüísticas fuera de internet. La implicación de esto es que ya van a conocer como lo que se siente y la importancia de mantener este tipo de relaciones sociales fuera de internet, pero dos, que no van a perder este tipo de habilidades y que estas capacidades que el impacto de alta posición se van a seguir manteniendo. Pero la cuarta refutación es por relevancia. Nunca explican genuinamente por qué esto acaba siendo malo. En el peor de nuestros escenarios en que la sumisión a internet es absoluta, creo que entonces no se harían necesarias precisamente estas habilidades. Y se puede hacer un flip. Precisamente es injusto que este tipo de habilidades sociales o este tipo de habilidades verbales acaben siendo las predominantes. Es injusto que alguien, por ser más extrovertido, por expresarse mejor, por tener más dominancia social, acabe como teniendo más crédito. Es en el peor de nuestros escenarios, nunca acaban de explicar por qué estas habilidades sociales son tan malas. Y existe una quinta refutación, y es que creo que las habilidades sociales o las habilidades lingüísticas no son buenas en sí mismas, pero de todas formas nunca explican por qué las que adquieras en internet tampoco se dan. Tendemos a pensar que en internet no se dan este tipo de habilidades o no se adquieren habilidades lingüísticas nuevas, pero esto es falso. Creo que en internet aprendes muchísimas otras habilidades, cosas tan chorras como aprender a poner emojis. Esto es una habilidad lingüística aparentemente como a priori igual de útil, igual de humana, igual de habilidad lingüística que el hecho de la comunicación verbal. Lo que implica, en el peor de nuestros escenarios en que se pierden ciertas habilidades lingüísticas, se ganan otras. En alta oposición nunca existe una ponderación, una explicación de por qué es genuinamente buenas este tipo de habilidades sociales, más allá de que las tendrás que usar. Pero no, en el peor de nuestros escenarios en que
la dominación de Internet es absoluta, entonces la habilidad de usar este tipo de habilidades sociales pierde total valor porque nunca les tendrás que usar. En este sentido, es útil. Punto a la alta. Sire, alta oposición ha aprobado 2 cosas nucleares en este debate. Primero, la necesidad de esta medida en particular. Segundo, cómo funcionan las lógicas de las personas en la mayoría de escenarios. Esos 2 impactos bien probados son los más relevantes de la ronda. Vale, pues vamos a ponderar. La intensidad del daño es lo más relevante. Nota cómo nosotros impactamos sobre la capacidad de las personas de directamente poder formar y socializar como tener ciertos espacios en los que poder socializar y sobre todo los colectivos vulnerables. Nunca se llega a impactar como una persona random por el hecho de poder socializar en persona menos existe un drama tan significativo en su vida. Pero nota que hay personas que sufren opresiones por el hecho de que se ven minorizadas dentro de sus espacios. Y tener la ventana de Internet es la única forma en la que pueden encontrar las minorías dispersas que están en el mundo, que son iguales a ellas. Las que genuinamente pueden encontrar una socialización que les llene de forma genuina. La implicación de esto, la intensidad del daño que sufren estas personas sigue siendo infinitamente mayor que cualquier daño que pueda sufrir una persona promedio al no poder expresar sus habilidades sociales o verbales. Ahora vamos a hacer la ponderación al alta. Creo que existen 2 puntos aquí. El primero es respecto al actor al que impactamos. Existen 2 ponderaciones. Lo primero es que alta no explica la exclusividad. No explica por qué esto es necesario porque no existen métodos alternativos. Eudal rellena esto, explicando cómo directamente no existen alternativas por la privatización de esos espacios. Pero segundo, explica por qué existen personas específicas a las cuales la intensidad del daño de no poder tener alternativas de espacios de socialización y espacios seguros es tan grave, lo que implica que la intensidad del daño es mucho mayor en nuestro caso. Pero lo tercero es que aplicamos a muchos más casos, por 2 razones. La primera, porque afectamos a muchos otros tipos de minorías, no solo a personas tímidas o personas introvertidas. Y la segunda razón, porque directamente aplicamos a todo el mundo. La explicación de la privatización de los espacios explica la necesariedad no solo para un actor en concreto, sino para todas las personas posibles. Y extendemos en un segundo sentido, porque respecto al resto de impactos, creo que no justifica la necesidad. No explican por qué es tan importante socializar y compartir este tipo de ideas. Eudal te demuestra cómo es necesario para los colectivos minoritarios, pero también prueba por qué es necesario, dada la falta de espacios analógicos, dada la privatización de los espacios. Gracias. Muchísimas gracias, Oriol, por ese gran discurso. Y ahora llamo a Isabela a tu primer palabra. Hola, un saludo a toda la sala, son unos cracks. Y a la alta de la OPO, nos vemos en el Mendel, ¿no? Creo. Vale, sí se me escucha, ¿no? Sí, Pi. Gracias. Empiezo en 3, 2, 1. En primera instancia, lo que quiero hacer es lidiar con el caso de la Cámara Baja de Gobierno para luego dedicarle como 5 minutos a la diferenciación. Vamos a ello. Con respecto al caso de la Cámara Baja de Gobierno, lo que te dice la Cámara Baja de Gobierno es esto de que no hay una prueba, digamos, en oposición de que los espacios son realmente accesibles. Amadeo lidia con esto en su discurso diciéndote, por ejemplo, que puedes bajar, literalmente hay parques en todas partes. Yo creo que eso ya es una prueba de que existe espacios accesibles y esa es la problemática que tiene la Baja de Gobierno al no graduar la forma en la que prueban y al no graduar tampoco sus impactos, ¿no? La forma en la que ellos construyen los impactos hace que si es que hay uno o ciertos, pocos o los que sea, espacios accesibles que no estén privatizados, ya caiga todo el daño que están construyendo en su lado de la casa, ¿no? Y no sea tan efectivo, esos impactos entonces no se verifiquen. Les voy a responder en 3 puntos. 1, ¿por qué existen estos espacios inaccesibles? 2, ¿por qué existe la concientización que dicen que no hay en su lado de la casa? Y 3, ¿por qué el auge es lo que imposibilita algo que ellos están considerando como buenos, si es que consideran el tono del discurso, ¿no? Primero, ¿por qué los espacios son accesibles? Esto lo lidia Amadeo ya hasta cierto punto, es decir, si existen ciertos espacios, también el Estado tiene la responsabilidad de mantener ciertos espacios públicos en la gran mayoría de estados que existen en el mundo, es decir, como siguen existiendo parques, siguen existiendo ferias y este tipo de situaciones en las que las personas suelen poder reunirse sin necesidad de gastar, pero no solo esto, sino que hay un auge de como
generar espacios comunitarios alrededor de, por ejemplo, ferias, mercados de ventas de segunda mano, este tipo de cosas que no están realmente tan privatizadas y no son tan increíblemente inaccesibles, ¿no? En segundo punto, de por qué sí hay concientización, creo que la gente percibe lo mismo que percibe la baja de gobierno, que es también lo mismo que dice Amadeo en su discurso, ¿no? La gente percibe la forma en la que les están manipulando, la gente percibe la privatización de los espacios, la gente percibe que ahora tiene que gastarse para comprarse una Coca-Cola en todas partes. Esto necesariamente genera backlash. No creo que me tienen que creer simplemente viendo que esto ya es un discurso que existe en línea de como intentar crear comunidad, intentar como lidiar con la privatización de los espacios a través de la resistencia. Es un movimiento político muy fuerte, sino lógicamente, ¿no? Si nos damos cuenta, si la baja de gobierno puede darse cuenta, si Amadeo se da cuenta, si en el debate se está debatiendo este tipo de situaciones, no entiendo por qué es tan como la gente necesitaría que un sindicato sea o un obrero sea el que diga como mira, están privatizando los espacios y la privatización de los espacios es negativa, ¿no? Como creo que sí existe cierta concientización respecto a que las personas pueden percibir sus propias realidades y como se quejan constantemente de todo lo que se les ha quitado, como eso es parte del movimiento político, creo que sí existe un movimiento, sí hay concientización. El auge imposibilita que esto se revierta, porque el auge lo que te dice es no pelees por recuperar tus espacios físicos, migra al online. Y además migra al online en un momento en el que Amadeo te explica cómo en el online tienen muchísima más capacidad de control sobre ti, ¿no? Entonces es completamente nocivo y si es que seguimos la lógica de la Cámara Baja de Gobierno, no solo todos los espacios están privatizados, sino ahora vamos a ser esclavos de cómo estar consumiendo advertisements todo el tiempo sin poder escapar y sin tener ningún otro tipo de alternativa al respecto. Por eso desde la Baja de Gobierno nos oponemos al auge, ¿no? Vamos entonces a la diferenciación con la Cámara Alta de la OPO. Miren, aquí dos cosas. La Cámara Alta de la oposición te dice que prueba que existen necesidades de las interacciones humanas y te prueba la forma en la que ocurren estas interacciones en su lado de la casa. Vamos a ponderar las maneras en las que la Alta de la OPO prueba esto versus las maneras en las que Amadeo prueba esto y por eso vamos a ganar, ¿no? Con las necesidades de interacciones de las personas humanas, ¿cuáles son las lógicas rectoras de la Cámara Alta de la oposición a la hora de explicarte que las personas necesitan estas interacciones humanas? Son la capacidad de generar estas habilidades interpersonales, la capacidad de adaptación, las habilidades sociales y construyen los daños en torno a esto, que como decía Madame en su discurso, sí es importante, pero no es realmente lo más importante. Vamos a ponderar esto con las explicaciones que te trae Amadeo cuando te explica que los vínculos se generan y te generan choques cognitivos constantes, pero que también estás desvirtualizando tu realidad todo el tiempo, ¿no? Y entonces además eres incapaz de predecir todo el daño que se te está haciendo al negarte estas interacciones humanas. El impacto se vuelve entonces muchísimo más grave solo a través de las mecanizaciones de Amadeo, que te explican realmente por qué a las personas les hacen daño no solo el no generar estas habilidades interpersonales, sino el que estén percibiendo toda su realidad de forma distinta y estén entonces jodidas irremediablemente en nuestro lado de la casa en el momento en el que están desvirtuando su realidad y no pudiendo generar confianza y no pudiendo generar comunidad, ¿no? Amadeo te explica a través de las lógicas de lo que es instintivo y de lo que requieren los seres humanos para poder formar vínculos que sean estables y que no sean líquidos, que no sean efímeros. Te explica la profunda necesidad que existen de estas interacciones humanas, que es un análisis mejor que el que trae la Cámara Alta de la oposición en torno a sofisticación, en torno a universalización, como un montón de cosas. Vamos entonces con el segundo punto de la forma en la que ocurren estas o no ocurren, digamos, en contraposición, estos espacios, terceros espacios que se están debatiendo, ¿no? Desde la Cámara Alta de la OPO lo que te dicen es, mira, el auge lo que hace es que las contranarrativas de que tienes que salir a que te dé el sol en la cara sean menos efectivas. Vamos a ponderar esto con lo que te dice Amadeo, que está muy bien, ¿no? Como es cierto, pero lo que te dice Amadeo es, hay una incapacidad de consentir porque lo que buscan activamente es que seas un adicto absoluto a este tipo de espacios, ¿no? Entonces aquí la comparativa va en torno a si es que el auge hace que las contranarrativas sean o no sean menos efectivas, que puede ser cierto y puede como funcionar hasta cierto punto, o si es que el auge lo que hace es que tú seas ahora un esclavo de esta cosa que además está activamente intentando viciarte y que tú no puedas escapar en el lado de la casa de la alta de la oposición, no puedes escapar porque las contranarrativas
dejan de ser efectivas. En el lado de la casa de la cámara baja de oposición no puedes escapar porque todo el sistema está viciando activamente todo el tiempo tu consentimiento, ¿no? Entonces creo que es intuitivo entender cómo nuestro mecanismo le agrega muchísima gravedad a lo que están haciendo este tipo de terceros espacios online, que es tan increíblemente negativo, ¿no? Entonces, la forma en la que esto ocurre y la manera en la que terminamos ganando el debate es a través de las explicaciones de cómo las personas no solo son incapaces de predecir el daño que les estamos haciendo en el largo plazo a través de incentivarlos a virtualizar toda su vida, sino que las comunidades se están destruyendo a través de que no existan referentes físicos y que te sientas constantemente como una persona full insegura que además no es capaz de percibir su realidad como algo estable y como tácito, sino como súper líquido y raro, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel.